Bien, ahora siguiendo con el video anterior donde definimos qué era una función polinomial y cuál era su dominio, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Es decir, el ejemplo de dominio de funciones polinomiales. Pero, como les decía anteriormente, acá no representa mucho esfuerzo algebraico. Simple y sencillamente cuando observo la función y la catalogo como función polinomial, pues acepto que su dominio van a ser todos los números reales. Entonces, por ejemplo, para el ejercicio 1, donde tenemos que f de x es igual a 2x cuadrado más 3x menos 1, pues obviamente yo ahí determino que esa función que tengo enfrente es una función de tipo polinomial. Por lo tanto, su dominio, vengo y coloco la respuesta que van a ser todos los números reales de menos infinito hacia el infinito. Veamos entonces para el ejercicio 2, g de x igual a menos 7. Entonces, cuando yo veo la función, identifico que es una función polinomial llamada función constante. Pero independientemente de cuál sea el nombre de la función, como es una función polinomial, su dominio también van a ser todos los números reales, ¿verdad? Es decir, que para esta función cualquier valor de entrada puede ingresar, que el valor de salida pues siempre va a existir, igual en esta, ¿verdad? Cualquier valor de entrada puede tomar x de tal forma que la función la va a poder trabajar y va a poder arrojar un valor de salida. Ahora veamos la función número 3. Pareciera que fuese una función distinta a una función polinomial, pero en realidad es una función polinomial, porque cuando tenemos un cociente de un polinomio dividido en una función constante, se puede separar y puedo separarlo como 3 partido 2 menos un medio de x. Y esta es una función de tipo lineal. Por lo tanto, como todas las variables tienen exponente positivos y enteros, entonces es una función polinomial donde ya sabemos que el dominio de una función polinomial pues van a ser todos los números reales. Y así es como voy a contestar el dominio de una función de tipo polinomial. ¿Estamos? Verifico que la función que tengo enfrente sea una función de tipo polinomial y cuando ya identifico que efectivamente es una función de tipo polinomial, mi respuesta pues solo contesto que son todos los números reales colocado en un intervalo que va de menos infinito hacia el infinito. ¿Estamos? Bueno, ahora pasemos a otro concepto a otro tipo de funciones que son las funciones racionales, ¿verdad? Funciones racionales. Funciones racionales. ¿Sí? Y una función racional tiene el siguiente esquema. F de x partido g de x. Es decir, que una función racional se puede definir como la división de dos funciones polinomiales, ¿verdad? Entonces podemos definir a una función de tipo racional como la división de dos funciones polinomiales. De dos funciones. De dos funciones polinomiales. ¿Estamos? Polinomiales. Sí. Entonces, esa es una función racional. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función definida como x más 1 partido 2, esta es una función racional. Pero cuando la función de abajo del denominador sea una función constante, entonces esa función polinomial también, esa función racional, perdón, se conoce también o se produce una función polinomial, ¿verdad? ¿Estamos? Porque lo que les decía en el ejercicio anterior, puedo separar y puedo poner x medios más un medio. Entonces se vuelve una función de tipo polinomial. ¿Estamos? Y después existen funciones racionales que definitivamente no se pueden convertir en funciones polinomiales. Y eso sucede cuando en el denominador tenemos una función que no sea de tipo constante. Por ejemplo, en este caso, si tengo x más 1 partido x más 2,
aquí tengo una función racional que no se puede convertir en función polinomial, ¿verdad? ¿Y por qué no se puede? Porque en el denominador ya tiene variable, ¿verdad? Es una función polinomial que no es constante, ¿estamos? Esa es la definición de una función racional, ¿estamos? Ahora, ¿cómo vamos a encontrarle el dominio a una función racional, ¿verdad? El dominio de una función racional. Pongamos ahí como título, dominio de una función de tipo racional. ¿Estamos? Bueno, entonces el dominio de una función racional lo vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a generar un ejemplo, ¿sí? Vamos a empezar con ejemplos simples, ¿no? Si yo tengo una función definida, ejemplo A, una función definida como viene a continuación, como 3 partido x menos 1, esa es una función de tipo racional, donde el denominador no es una función constante, entonces no se puede pasar a una función polinomial, porque si no, fuesen todos los reales. Entonces, en una función racional, para encontrar el dominio, hacemos lo siguiente. Vamos a tomar el denominador de la función racional, que en este caso es x menos 1, y lo vamos a igualar siempre a cero. Siempre se va a igualar a cero, ¿sí? ¿Y con qué objetivo? ¿O con qué objeto? Con el objeto de encontrar qué valor hace que la parte de abajo de esta racional se vuelva cero. ¿Por qué? Porque recordamos que cualquier valor dividido cero, pues no nos puede arrojar un valor de salida. Y acuérdense que el dominio son todos los valores para los cuales la variable independiente puede tomar un valor de tal forma que la función lo puede trabajar y genera un valor de salida. Pero ¿qué pasa si esto aparte de acá abajo se vuelve cero? Si hay un valor de x que haga que esta parte se vuelva cero, 3 dividido cero no hay ningún valor de salida. Por lo tanto hay un problema en ese valor. Entonces el dominio serían todos los reales menos ese o esos valores que hacen cero el denominador. ¿Estamos? Por eso es que hacemos que la parte de abajo del denominador sea igual a cero. Entonces esto forma una ecuación definitivamente. ¿Sí? Y entonces al formar la ecuación, pues habrá que resolver la ecuación como tal. En algunas ocasiones nos van a quedar ecuaciones lineales y en otras ocasiones pues ecuaciones de grado 2. En este caso, al resolver la ecuación nos queda que x es igual a 1. Eso significa que 1 es el valor que x no puede tomar porque hace que esta salida no exista. Entonces yo sé que el dominio son todos los reales menos este uno. ¿Estamos? Porque es el que me está causando problemas. Entonces mi respuesta, ¿cómo la colocaría? Para decir que mi dominio son todos los reales menos él, voy a decir que voy a tener un intervalo de valores que se aceptan desde el menos infinito hasta uno sin incluir, unido desde uno sin incluir hacia el infinito. Y ahí estoy diciendo que el dominio de esta función son todos los reales a excepción de uno. ¿Estamos? Entonces, en una función de tipo racional, entonces ya sabemos que lo que tenemos que hacer es encontrar el o los valores que hacen cero el denominador. Y ese valor o esos valores que hacen cero el denominador son valores que no pertenecen al dominio de la función. Por lo tanto, deben de quedar excluidos. Y la forma de excluir un número en intervalos, pues es esto que presentamos hace un ratito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo en este momento una función definida como 2 partido x, por ejemplo, ahí tengo una función de tipo racional, ¿no? Entonces, esa función de tipo racional, pues habrá que encontrarle cuál es el dominio de esa función. Entonces, para cualquier función racional donde en la parte de abajo hay una función polinomial distinta de una constante, entonces siempre vamos a tomar el denominador tal y como aparece en la función y lo igualamos a cero. En este caso no se vuelve una ecuación, sino que ya resuelve el valor de x y me está diciendo que para esta función el valor que definitivamente no puede tomar x es cuando x toma el valor de cero. Por lo tanto, entonces, para colocar mi respuesta sería todos los reales, es decir, que el dominio de esa función son todos los reales a excepción de cero. Es decir,
dos intervalos que vayan de menos infinito hacia cero sin incluir y de cero sin incluir hacia el infinito. Y ahí estoy diciendo que mi dominio, es decir, todos los valores que pueden entrar a esta función para los cuales trabaja perfectamente, son todos los reales exceptuando el cero, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un tercer ejemplo, ¿verdad? Y podemos poner una función h de x, por ejemplo, y que h de x sea una función que venga definida como x más 1 partido x cuadrado más 5x, ¿verdad? Menos 14, por ejemplo, ¿no? Entonces que sea esta función. ¿Estamos? Entonces observamos que la función que tengo enfrente es una función de tipo polinomial, para el cual habrá que obtener el dominio de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos el dominio de una función, perdón, de una función racional, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos el dominio de una función racional? Observamos que es una función racional y que no es polinomial porque la parte de abajo no es una función constante. Entonces, cuando eso sucede, tomo el denominador, que en este caso es x cuadrado, más 5x menos 14, y esa ecuación, ese polinomio lo igual va a cero. Entonces se vuelve una ecuación, ¿verdad? Recordemos entonces que esta sentencia se vuelve una ecuación, ¿sí? Y esa ecuación pues habrá que resolverla, ¿verdad? Hay que resolverla. En este caso, como es una ecuación de grado 2, entonces voy a hacer uso de mi calculadora para poderla resolver. Entonces voy a decir, ¿verdad? Que voy a resolver la ecuación. Entonces me voy a mi modo de equation y digo que es la ecuación 3, donde a es un 1 positivo, porque es el que acompaña a la x al cuadrado, que en este caso es un 1 positivo, ¿verdad? Y le doy un igual. Donde b es 5 positivos, porque es el que acompaña a la variable x a la 1, que es con todo y signo 5 positivos. Le doy un igual. Donde c es la constante que no tiene variable con todo y signo, que en este caso es menos 14. Entonces, menos 14. Y le doy igual. Vuelvo a darle igual y me dice que un valor es 2 y el otro valor es menos 7. Entonces, esos son los valores que no son permitidos en la función, ¿sí? Son los que hacen cero la parte de abajo. Entonces, ¿cómo voy a colocar mi respuesta? ¿Sí? Entonces, mi dominio van a ser todos los reales, es decir, valores que vienen del infinito negativo hacia el más pequeño de estos valores que acabo de encontrar, unido del primer valor al segundo valor, unido de mi tercer valor, que en este caso es 2, perdón. En este caso es 2 y de 2 hacia el infinito positivo. Es decir, que aquí estoy diciendo que mi dominio son todos los reales exceptuando menos 7 y 2, ¿verdad? Entonces esta es la forma en que voy a colocar mi dominio en forma de intervalo cuando 2 son los valores que no sean permitidos en la función. Entonces esta función no acepta que entren estos dos, por lo tanto mi dominio son todos los reales menos estos dos. Y para poder escribirlo en forma de intervalo es esta forma que presento ahorita, ¿no? De menos infinito a menos 7 sin incluir, de menos 7 hacia 2 sin incluir ambos y de 2 sin incluir hacia el infinito. Y ahí estoy diciendo que todos los valores que puede tomar x para que esta función trabaje sin ningún problema son todos los reales menos menos 7 y 2. Si el video te gustó, pulgar arriba y suscríbete para más videos.